que Amira tiene apagado el... Ahí está. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a trabajar entonces ahora con César, este contrapunto. ¿Tienen ustedes a mano el práctico tal como lo envió César? Así leemos las consignas. Está Agustina, está Carla, Darío, José, Lourdes, Lucas, Martín y Micaela. ¿Quién ¿Quién puede leer la tesis de este trabajo práctico? Vamos, anímense. A ver, primero les pido algo, chicos. Abran los micrófonos. Abran los micrófonos porque Yo lo yo puedo desde leer, acá no profe, los si puedo quiere. abrir. Sí. Buen día, profe. Hola Agustina, hola Martín, Buen día, profe, ¿cómo está? Carla, Darío, José, Lourdes, Lucas, Buen día. Micaela. Buen día. Em, ¿Quién ¿Quién va a leer en el práctico que tenían que entregar hasta hoy, pero lo pueden entregar en otra oportunidad? ¿Quién podría leer la tesis? Si Así la quiere yo leo, profe. analizamos a la tesis y después empezamos a trabajar. ¿Quién la tiene a mano? Yo lo puedo leer, profe. ¿Martín? Sí, Dale, por favor. Lo la, escuchamos al compañero. la tesis dice, para Blumenberg, la metáfora absoluta propicia el distanciamiento del absolutismo de la realidad. Lo que importa es la plausibilidad de la argumentación y no el arribo a conclusiones mediante deducciones e inducciones. Bien, bien. A ver, a mí me gustaría que cada uno de ustedes, ¿sí? A partir de las clases que vienen escuchando del profesor Lalo, pudieran como explicitarla y ampliarla más a esta tesis. Todas las ideas que les fueron quedando, ¿sí? O las nociones, ¿sí? Aunque no estén controladas y definitivamente formuladas, ¿qué les sugiere a ustedes esta tesis? ¿Qué pasa con la metáfora? ¿Sí? ¿Por qué metáfora absoluta? Vamos. No estamos en examen, estamos en una situación de conversación en este momento, así que les pido que estén tranquilos. Profe. Sí, vamos, Lourdes, Sí, Carla, lo que yo, Lourdes, Lourdes, lo que yo sí, recuerdo en relación a esto de la metáfora absoluta es que para Blumenberg hay como una, digamos, inadaptación o incapacidad del ser humano para vincularse directamente con la realidad que podemos caracterizar como indiferente o cruda en algún sentido, y por eso se necesita de la creación de las metáforas, de los relatos, de los mitos, sí, para volver familiar segura esa realidad. Y entre esas, bueno, están las metáforas absolutas, que son las increíbles a conceptos, creo. excelente. Muy bien, Lourdes. ¿Sí? Excelente. ¿Quién más quiere agregar algo? Está muy bien lo que dice la compañera. A ¿Podríamos ver, agregar, profe? ¿Podríamos vamos, tome la agregar? palabra otro compañero. Muy bien, Lourdes. Podríamos agregar, profe, que digamos, esa entre comillas incapacidad tiene que ver más con un pavor ante la realidad que digamos, es horrible en los términos de Blumenberg, perdón. Que esa realidad es espantosa, es más, yo no lo pondría tanto como una incapacidad, sino más bien como un terror a eso, digamos. O sea, incapacidad de procesarlo, ¿no? Bien,
Bien, ¿qué más, Martín? Muy bien. Muy bien, excelente los aportes. A ver, otro compañero o compañera, Agustina. Profe, podría ser el hecho, no sé si me escucho. Sí, sí se te escucha muy bien. Ah, perfecto. Sí, el hecho de que para Blumenberg, de alguna forma, las metáforas absolutas, como bien dicen los compañeros, hacen que sean esenciales para la humanidad y que cada época tiene como su respectiva metáfora absoluta o metáforas absolutas. Muy bien, Micaela, Micaela, Sí, muy bien, muy bien. A ver, empecemos a pensar en ejemplos a partir de lo que dijo Martín, Lourdes, Micaela. Esto que dice Micaela de las épocas. A ver, pensemos metáforas, ¿sí? Que conozcamos de las diferentes épocas y lugares, porque también podemos pensar en lugares diferentes, Rusia, Estados Unidos, Argentina, ¿sí? Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil. Como, no sé, como el familiar acá, podrían ser ejemplos de eso, de esas metáforas absolutas. ¿Cuál, por ejemplo, El Martín? familiar, el familiar, A ver, ¿por que qué es, no nos contás? Amplía un poquito más. eh, en esto estoy medio extrapolando un poco lo que veíamos el año pasado en filosofía de la religión, así que no lo tengo súper fresco, pero básicamente era, corríjame, profe, porque la verdad que de verdad no me acuerdo tanto, pero algo así como que si los obreros no trabajaban o no hacían lo que decía el patrón, les soltaba el familiar, que era un perro del diablo, que era resultado de un pacto por con el diablo, y, y bueno, que te comía, te hacía desaparecer, qué sé yo, y bueno, todo este mito puede ser también, además de un disciplinamiento, también podría ser entenderse como, bueno, en vez de pensar que el tipo que es mi empleador, si no hago lo que dice, me mata, me tortura, lo que sea, es más fácil de digerir poniéndolo en términos metafóricos y míticos, contando esta historia que por lo menos se puede narrar como una ficción. Entonces, Muy bien, Martín, muy bien. Sí, es un modo que tuvo, ¿no es cierto?, la cultura popular en el NOA de procesar estas estructuras económico-sociales, ¿no es cierto? Lo que está diciendo Martín está muy bien, ¿sí? La articulación con este mito, ¿sí? Que, bueno, pertenece a la tradición oral de la cultura popular tucumana y que da cuenta de estas estructuras, ¿ah? Y de estas emociones y los afectos que la clase trabajadora, ¿no es cierto?, tenía que de alguna manera someter a este capitalismo, esta protoindustria azucarera que tiene todas las, digamos, las características que tiene la economía en Latinoamérica, ¿cierto? Bien. Ahora, ya que toca esto, Martín, ¿cómo fue ese mito, de alguna manera, reestructurándose a lo largo del tiempo? ¿Les parece a ustedes que tiene la misma fuerza ahora, en el siglo XXI, que hacia 1950 en Tucumán o 1960? O sea, no. ¿cómo? A ver, ¿Micaela? ¿O quién Sí, está sí, sí. hablando ahí? Antes, ¿ah? No, no tendría la misma fuerza actualmente. A ver, Bueno, ¿por qué? por el hecho mismo de que a lo largo de los años es como que este mito se ha ido desmontando
para quedar ya como un elemento que por ahí terminaba justificando la desaparición de personas. No sé si está bien argumentado, pero creo que se lo empezó a ver como desde un punto de vista más científico, de manera que el mito ya se liga directamente a la dictadura militar o cuestiones por ese estilo. Capaz que en su momento no se lo ligaba a eso y sí tenía como fuerza por el hecho mismo de ser un mito. Bueno, pero a ver, la pregunta, a ver, tratemos de ver, por eso yo les hablé de metamorfosis o transformación. Tiene la misma fuerza, pero en lugar de un perro familiar, ¿qué pondrían ustedes? ¿Qué es lo que genera miedo ahora en la población trabajadora, ¿sí? En la época de las zafras? ¿Qué produjo la mecanización de la zafra en Tucumán? ¿Hay el mismo caudal de empleados, de obreros de la caña que antes? Claro, está el miedo del desplazamiento de los empleados por las nuevas tecnologías. Muy bien. ¿Agustina? Sí, profe. Hola, buen día. Bien. ¿Cómo le va? ¿Qué más? Y ahora el miedo es de dónde viene, y quién lo recepciona al miedo y quién lo administra al miedo que tienen los obreros. ¿Qué les parece? Y no sé, profe, si será acertado, pero sigue siendo un miedo, porque es un miedo distinto al temor que provocaban el perro familiar y la muerte. Es como un miedo más racional. No sé si usted se refiere al sindicato, por ejemplo. Que A ver, una cosa. chicos, escuchen. Cada vez que uno de nosotros, ya sea César, Darío, Lourdes, Agustina, hable, todos los demás apagamos el micrófono porque si no hay mucha interferencia. Entonces, ahora que está hablando Agustina, todos apaguemos el micrófono y cuando alguien quiera decir algo, lo abre. Así no nos acoplamos las voces, por favor. Profe, lo que proponía es que sí, no sé si se puede pensar el miedo del mismo modo, porque había como el perro familiar y esas historias propiciaban un miedo a la muerte, un miedo mucho más, no sé, terrorífico si se quiere, y ahora es como que está más racionalizado, o sea, está el miedo al perder el trabajo, como tiene otros canales ese miedo. No sé si estará bien, pero me parece. Bien, a ver, bien, Profe. estamos pensándolo al tema, todavía no hagamos una conclusión ni un cierre, estamos pensándolo al tema y tratemos de ponernos en los zapatos Sí. de un obrero de la zafra tucumana, ¿sí? Que es convocado una vez al año, porque después se van a otras cosechas en el país, y cómo se fue transformando ese miedo desde la época en que estaba muy vigente el perro familiar hasta ahora que parecería estar menos vigente. Estamos usando el verbo parecería porque no estamos seguros, estamos analizando el tema. Si alguien Profe. quiere aportar y cómo se imagina que es el miedo actual del empleado del surco, que ya por supuesto no tenemos la mirada romántica con el cuchillo en la mano, porque hay muchas más máquinas en la zafra, pero ¿cómo es ese miedo? Quien quiera aportar va abriendo el micrófono. Yo ahora lo cierro al mío para que no nos acoplemos. Vamos, chicos, hay que pensarlo al tema. Profe, Sí, siguiéndolo Martín. un poco a Blumenberg, podríamos ponerlo en términos de algo así como la metáfora del desempleo, la metáfora de, bueno, si no lo haces vos, hay un montón de personas más queriendo ocupar este lugar. Por ahí se podría poner en ese lugar. Si no lo haces vos, lo hace una máquina.
Bien, bueno, pero a ver, ¿por qué no pensamos también en otras instancias que rodean al hecho de la zafra? Hoy en Profe, día están más o menos agrupados los empleados de la zafra y están más o menos representados gremialmente. ¿Qué pasa con la legislación? ¿Se sentirán más o menos amparados y protegidos? ¿Qué les profe, parece? ¿Sí, Darío? buen día. Con respecto al caso este particular del perro familiar, yo pienso particularmente que los obreros en esa época tenían una especie de miedo bueno, que era controlado principalmente por los empleadores. Y bueno, y actualmente esto ha ido perdiendo credibilidad a través de los distintos movimientos obreros que han empezado a tomar otro tipo de medidas con respecto a lo que era antes, cómo trabajaban las personas. ¿Puede ser Muy que bien. por ahí puede ser encaminado el tema, profe? Sí, 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 todos los aportes están siendo muy buenos. Me gustaría volver a algo que mencionaba Agustina para que lo pensemos, y ella habló, la compañera Agustina dijo que ahora hay como procesos, podemos percibir mayor racionalización. ¿Cómo creen ustedes ahí la cuestión antropológica? ¿Les parece que el hombre de las cavernas, que no tenía automóviles, medicamentos, etcétera, tenía más miedo que el hombre del siglo XXI que tiene sanatorios, antibióticos, autos, aviones? Es una pregunta un poco antropológica o bastante antropológica, pero para enlazar con esto que decía Agustina de como que la historia avanza, ¿no es cierto?, en estos procesos de una mayor racionalización de las personas y de la sociedad, y entonces ahí cómo se recepcionan esta emoción tan básica del humano como es el miedo. ¿Creen que es el mismo miedo o no es el mismo miedo cualitativamente, o que es el mismo miedo y que cuantitativamente disminuye o aumenta? Vamos, tratemos de participar todos porque es una conversación. César, tenés la palabra también, por supuesto. Sí, Amira, muchas gracias. Creo que en relación con lo que se ha comenzado a plantear, es interesante también tratar de ver, en función del práctico, con qué clave de la historia tienen que ver estas tesis, esta tesis y esta antítesis que nosotros hemos propuesto simplemente como un esbozo que puede orientar al trabajo que cada uno puede realizar. Porque una vez que uno tiene claro con qué clave de la historia se pueden relacionar tanto la tesis como la antítesis, quizá a partir de esa identificación, los ejemplos pueden incluso ser más afinados, ¿no? Entonces, como aporte para que también traten de pensar esa cuestión, porque a partir de lo que han dicho los chicos y a partir de lo que propones vos, pensaba en, bueno, eh, tomemos el ejemplo del familiar, ¿no? Eh, y supongamos que admitimos que se trata de una metáfora de carácter absoluto. ¿Es una metáfora de carácter absoluto o era una metáfora de carácter absoluto para quiénes? ¿No? Para todos. Eh, no olvidemos que, como ha expuesto el profesor con mucha claridad y minucia, una metáfora absoluta, o una supuesta metáfora absoluta deja de ser tal si yo la puedo traducir conceptualmente. Entonces, eh, decía Agustina y vos lo tomabas, esto de la racionalización, ¿no? En la medida en que podemos racionalizar y proponer una interpretación en términos conceptuales de un mito, bueno,
Uno podría pensar que, tomando la argumentación de Blumenberg, comienza a desaparecer o comenzaría a desaparecer esa condición de metáfora absoluta que le asignábamos en un principio, ¿no? Y esa condición de metáfora absoluta o de dejar de ser metáfora absoluta es, repito, como les decía hace un momento, para todos o para algunos. No olvidemos las íntimas relaciones que hay entre ese mito y las creencias religiosas del lugar en el que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está en juego lo diabólico en distintas versiones del mito y sabemos qué peso tiene todavía aún todo eso entre nosotros o entre muchos de nosotros, ¿no? Porque ese nosotros no es tan homogéneo, a eso quiero apuntar, hay una gran diversidad. Profe, yo ahí quería preguntar algo con respecto a lo que ha dicho el profe César. Este, Muy bien, César. Sí, me, Martín. me queda la duda de si, digamos, porque yo entendía la metáfora absoluta como aquella metáfora que explica más allá de los conceptos, o sea, que excede la capacidad de los conceptos, que va más allá de la capacidad de los conceptos para transmitir. Y no entendía si cualquier racionalización, aunque sea parcial, de esa metáfora le quita lo del absolutismo, digamos, lo de absoluta, perdón, el carácter de absoluta, o si aún pudiendo hacer alguna racionalización, si aún ya sí con conceptos no puedo llegar a exactamente lo mismo, aunque tenga un avance parcial, sigue siendo absoluta. No sé si se entiende la pregunta, me parece que la he hecho medio enredada, pero... No, está bien, sí se entiende, sí se entiende. Una metáfora absoluta en la perspectiva esta que expone este alemán, tiene que ver con, por ejemplo, la teoría de Copérnico. La teoría de Copérnico es una metáfora absoluta del puesto del hombre en el cosmos. Esa es una metáfora absoluta, ¿sí? Es decir, da cuenta absoluta. Primero analicemos qué quiere decir así muy sucintamente en este contexto bastante restringido de este autor, cómo podríamos nosotros, lectores de este autor, interpretar la noción de absoluta. Absoluta en el sentido de que da cuenta de algo que es un fundamento, en ese sentido es absoluta, ¿sí? Por eso Copérnico, la teoría de Copérnico entera, ¿sí? Es una metáfora absoluta, porque apunta a algo que es un fundamento epistemológico, sociológico, cognoscitivo, ¿sí? Y con dimensiones éticas también, ¿no es cierto? Porque ahí cambia, se imaginan que cambia esto que dice Bachelard, ¿no es cierto? Son las heridas al narcisismo y que también retomaba el profesor Lalo en sus clases teóricas, son las distintas heridas al narcisismo. Darwin, ¿sí? Es una herida al narcisismo. Freud, ¿sí? También es una herida al narcisismo, a ese narcisismo del humanismo clásico, donde el hombre es el centro de todo, ¿sí? Son heridas a ese narcisismo. Bien, entonces en ese sentido es la palabrita absoluta, en el sentido de fundamento. No sé si me explico, chicos. Y son epocales e históricas, es decir, la teoría de Ptolomeo también fue una metáfora absoluta antes de Copérnico. O sea, también funcionó como esa explicación absoluta y fundamental, ¿ah? Que da respuestas a las preguntas fundamentales que se hacen los hombres, los humanos, en todo tiempo y lugar. ¿Sí? Bien, retomando esto que dice también César, que es importante siempre tener en cuenta las 4 claves de la historia, la clave del sujeto, de la verdad, del tiempo y de la libertad. Entonces, volviendo a la cuestión, a este ejemplo que estamos tomando del perro familiar, ahí la clave del sujeto, ¿sí? Va a depender
si nos posicionamos dónde, en el lugar de cuál de los sujetos históricos que entran en juego en esta trama mítica del perro familiar. A ver, el que quiera contestar va encendiendo su micrófono y después que habla, apaga el micrófono, así no nos acoplamos. Estamos trabajando muy bien, chicos, sigamos, vamos, fuerza. ¿Quién se anima? Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bien. A ver, ¿qué pasa con el perro familiar, en el mito del perro familiar con el sujeto histórico, con la clave del sujeto? ¿Qué les parece? Vamos a examinar cada una de las claves. La clave del sujeto se pregunta por el quién, ¿sí? Por el quién del acontecimiento, o del suceso, o del evento. En este caso, es una pregunta más sociológica, porque al ser el mito del perro familiar, no solo apuntemos a cada uno de los individuos que trabajaban en la zafra, sino a la estructura, ¿sí? Un análisis más estructural desde la sociología, cómo podríamos caracterizar, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX y fines del XIX, ¿no es cierto?, diríamos a principios del XX, ¿sí?, cómo es la clase obrera o cómo es esta comunidad, si no lo quieren decir en términos de clase, cómo es esta comunidad que está trabajando en este Tucumán y diríamos NOA, porque también hay muchas plantaciones de azúcar en Salta y Jujuy, ¿cierto? ¿Cómo la caracterizamos? Es un colectivo de humanos que están trabajando sin qué, sin límites de tiempo, trabajan los sábados y domingos. ¿Cómo más trabajan? Tratemos de viajar en el tiempo. ¿Cómo trabajaban esos obreros? Profe, Con pocos tractores. Sí, Martín. yo creo que incluso podríamos hablar de digamos, de toda la sociedad circundante, o sea, en este caso Tucumán, por ejemplo, o el NOA, atrás digamos, no solamente lo exclusivamente, digamos, lo específicamente dedicado a la industria azucarera, porque me parece que es parte de nuestra cultura más allá de si estamos vinculados a la cosecha de caña o no. Me parece que ese mito Sí, atraviesa más por allá supuesto. incluso y que tiene que ver con, o sea, me parece que por eso se ha podido extrapolar el mismo mito a otros sectores de la Argentina, digamos que eso es algo que usted nos marcaba en filosofía de la religión, me acuerdo que hablábamos de diferentes versiones del mito en todos lados, digamos. Excelente lo que dice Martín. Excelente, Martín, muy bien. ¿Sí? Este vector sociológico no se circunscribe solamente a los obreros de la caña, sino que atraviesa toda la economía, ¿sí? La idiosincrasia, ¿sí? Todas las estructuras, todas las percepciones sociales y todos los imaginarios sociales del NOA están atravesados por esta industria, quizás que se fue mecanizando cada vez más y asumiendo otras tecnologías, ¿no es cierto? Por esta industria azucarera. Bien, a ver, vamos, yo lo que quiero es que recreemos, hagamos una recreación, cómo sería este sujeto histórico, ¿sí? A la luz del mito del perro familiar, ¿sí? Y también piensen en algunas imágenes, por ejemplo, yo ya les voy a mandar después de esta clase una foto de unos cuadros de Víctor Quiroga, que es un pintor tucumano, que vende sus cuadros en Europa y en Estados Unidos, y que de alguna manera su pintura está calificada como expresionismo realista o como expresionismo telúrico. ¿Por qué? Porque él se centra en captar estas imágenes de
¿Qué hacen los obreros de la zafra? Además de cortar caña, cómo llevaban a cabo, como decía César recién, sus ceremonias religiosas, las ceremonias diarias de la comida, de las distintas festividades, ¿sí? Es muy buena la pintura de Víctor Quiroga para que ensanchemos todo lo que es la iconología, todos los iconos y todas las imágenes que configuran esta cultura azucarera en el NOA, de las cuales, por supuesto, ¿sí? Una de las directrices va a ser el mito del perro familiar, pero es todo un mosaico en línea en relación muy bien a lo que habría Martín, ¿sí? Entonces, reformulamos la pregunta, ¿cómo ese sujeto histórico, ¿sí? Fue cambiando, metamorfoseándose ese sujeto histórico en este NOA contemporáneo, ¿sí? En relación al mito, este mito del perro familiar. Profe, Abran los micrófonos, yo ahora apago el mío para escuchar bien. a mí me llevaba así pensando en voz alta, ¿no? En realidad no es algo que lo tenga súper estudiado y digerido, pero me llevaba a pensar por ejemplo, el mito familiar como una explicación de una diferencia que entendían hasta ontológica o de categoría ontológica con el dueño de, el ingenio, cosa que hoy es un poco diferente porque hoy ya no hay una familia dueña en general, sino que son mesas directivas y son, digamos, creo que se administra de otra manera. Pero en ese momento, no sé, estaban mi, muchísimos obreros o trabajadores, digamos, de la caña, trabajando, por ejemplo, para Hileret, que era una familia súper poderosa, que traía diseñadores de Europa para hacerle jardines en la casa. Entonces, yo creo que el mito en ese momento también podía servir como para explicar esa diferencia abismal que había de acceso. O sea, yo creo que hoy esa diferencia se racionaliza desde otro lugar y existiendo, digamos, habiendo pasado procesos como, no sé, el pensamiento del marxismo, el pensamiento de Gramsci, una educación pública un poco más amplia, y bueno, todo lo relacionado con el apogeo de la técnica que después también marca Heidegger en Serenidad, que lo marca el mismo Blumenberg. Empieza a pasar por otro lado la diferencia y se empieza a entender desde un lugar más del capital, que también lo podríamos marcar en los pies de Bloomberg como un mito, pero se empieza a entender más desde el lugar del capital que desde una diferencia hasta casi ontológica, también porque además me parece que la desigualdad, si bien persiste fuertemente, era de otro nivel, digamos, o sea, porque también se construía un mito alrededor de estos dueños de ingenio, porque justamente eran, no sé, era casi la misma diferencia que entre un rey y un siervo de un señor feudal, en el sentido de que, digamos, tenían acceso a ciertas cosas que eran insoñables para los obreros. Muy bien, muy bien. Excelente, Martín. Ahora, ¿qué pasa con el rol de las parroquias de la Iglesia Católica, dando vuelta ahí a través de las parroquias? ¿Qué pasa con lo religioso propia, específicamente articulado? ¿Cómo fue variando? Porque eso está articulado con el poder diabólico. Entonces, cómo fue modificándose ese poder diabólico, esa representación de lo diabólico en el imaginario, en el imaginario social en relación a este mito? ¿Qué les parece? ¿Tiene la misma fuerza la parroquia del pueblo
por ejemplo, de Bellavista, donde hay un ingenio, o la Florida, la parroquia, el cura párroco, tiene la misma llegada a la comunidad que en el siglo XXI, en relación al siglo XX. ¿Qué les parece? Vamos, chiquis, Y no, profe, participen. no, justamente en base a todos los procesos que Martín recién mencionaba, eh, hubo un alejamiento de la población y la iglesia, en el sentido de entenderlo como la iglesia, una institución que tiene como la última palabra o una verdad absoluta. Bien, bien, ¿qué más? Está muy bien, Micaela. Sigamos ampliando esta idea. Profe, tomando también relacionado con lo que dicen los chicos y Micaela, me parece interesante eso de la institución de la iglesia. Justo mientras estaban hablando, pensaba si había algún ícono espiritual o un santo o algo de ese estilo, equivalente al perro familiar, pero bueno. No sé si hay algo así como el gauchito Gil y esas santidades que capaz que se empiezan a canalizar por esa cuestión más popular y directamente hacia la divinidad en vez de ir a la institución de la iglesia. Bien, bien, acá Martín apunta San Cayetano. Perfecto, claro, San Cayetano sería ese santo que ahí funciona como equilibrio, muy bien, está muy bien lo que dice Agustina también, ¿no? Excelente. Estas fuerzas dicotómicas, ¿sí? Sobrenaturales, ¿sí? Cómo las va representando la comunidad y cómo las va intercalando. Entonces hay un día para San Cayetano, ¿sí? Que sería de alguna manera la manera de contrabalancear, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con esto dicotómico, la fuerza, lo bueno, lo malo, esto que planteaba el profesor Lalo en el programa, entre Dios y el diablo, lo diabólico se erige, pero frente a algo que es divino, no diabólico, digamos. Bien, muy bien. San Cayetano, apunta Martín, Buenos sería la días, manera de... Sí, José, profesora. buen día. Buen día. También como un equilibrio en relación a esto que decía el compañero de San Cayetano, en Lules, por ejemplo, San Isidro Labrador también tiene como un equivalente en relación a esto que tiene que ver el perro familiar y con toda la actividad de la caña y la fe popular que tenía esta gente en referencia a su trabajo que realizaban en la zafra. Exactamente, San Isidro, Labrador en Lules, exacto, muy bien. Fíjense cómo son estas representaciones religiosas necesarias para operar como esa caverna que mencionaba el profesor Lalo, en el sentido de una caverna protectora. Entonces son como fuerzas espirituales protectoras, Profe, frente al poder diabólico. Sí, sí, con muy respecto a bien todo los esto, aportes. Sí, Darío. sí, con respecto a todo esto, lo que venimos nombrando, puede ser que tomen cierta fuerza los santos patronales de cada ciudad en ese momento. Por supuesto, sí, 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 exactamente. Está ahí dando vuelta la cuestión del poder diabólico y la necesidad que tienen estas comunidades de posicionar representaciones religiosas, espirituales, que potencien las fuerzas positivas, el poder del bien, digamos, el bien de la polis, allá aristotélico, el bien de la polis de Aristóteles, ¿no es cierto? El bien de la comunidad, la idea de bien incluso en algunos pasajes de Platón es más importante que las otras dos ideas, la de verdad y belleza, a pesar de que conviven las tres ideas, bien, verdad y belleza, en algunos pasajes parecería que la idea de bien, si tuviéramos que elegir la más importante, es fundamental para el funcionamiento adecuado de la polis. Entonces, acá estaría garantizado por esas estructuras que tienen que ver con los santos patronales. Muy bien. ¿Y eso de dónde viene? Porque ahí también hay que ver
las mixturas y las yuxtaposiciones entre las creencias religiosas que vienen de la Iglesia católica, pero también las que vienen de dónde. Profe, ¿De dónde? perdón, por ahí para sumar a esto de lo que usted mencionaba recién de Blumenberg, esto de la caverna como refugio, pero digamos, también se podría rescatar como cárcel, como encierro, esta dualidad, cuando uno acude pensando también en la libertad, digamos, cuando uno acude a estos lugares, digamos, como refugio, cuando los trabajadores acudían a este refugio, digamos, religioso, también podríamos pensarlo como que no tenían se negaban la posibilidad también de pensarlo como, bueno, como lo hemos dicho recién después del marxismo, que se empezó a pensar en otros términos materiales, y digamos, funcionaba esta doble función de refugio y cárcel, porque en cierto sentido la mayoría de las condiciones seguían igual, como el refugio era sobre lo mítico, digamos, uno se prevenía, si se quiere, de lo diabólico, pero las desigualdades y la explotación seguían de la misma manera. Excelente, excelente, Martín. Es lo que íbamos a comentar a continuación. Por supuesto, sí, sí, por supuesto, porque, digamos, la idea de refugio, ¿no es cierto? El mismo templo, lo sagrado, entonces yo depongo mi poder civil y digamos, lo delego a mi poder civil en ese poder que tiene que ver con lo religioso, en el sentido, religioso no en el sentido de, porque religión tiene varios sentidos, ¿sí? Ustedes saben, religioso y religión tiene distintas connotaciones dependiendo de los autores, las épocas, las idiosincrasias de quienes definen esta noción, ¿sí? Entonces, está muy bien lo que dice Martín, porque en la medida en que yo no salgo de ese circuito de la creencia popular, no accedo, ¿sí? Que no quiere decir que no puedan convivir, de hecho conviven, ¿no es cierto? Pero yo para poder acceder a un reclamo jurídico, a un reclamo jurídico por mis derechos, cuando voy a tribunales y tengo que ir con un papel y un escrito y un abogado, puedo llevar en mi bolsillo la estampita de San Cayetano, ¿sí? Pero cuando voy a tribunales y pido, o cuando el gremio de los trabajadores azucareros se configura y eleva a los tribunales nacionales, municipales y provinciales cierta petición de derechos, es paralelo a esa otra estructura que también es institucional, ¿no? Muy bien, Martín, por supuesto. Sí, sí, cuando yo quedo en ese circuito, San Cayetano, el santo patronal, el mito, y me quedo ahí, y bueno, sí, no accedo a esa otra dimensión, por supuesto, que tiene que ver con, para decirlo con una sola palabra, con la secularización, ¿no es cierto? Con con el mundo profano, si se quiere. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación al mito? Y pensando en la clave del sujeto, ahora acaba, por ejemplo, Martín de ampliar la clave de la libertad. Ahí la libertad, ¿no es cierto? Como una proclama de la Revolución Francesa, una proclama ya de la Ilustración, se accede ya con la cuestión del Estado, la nación como telón de fondo, va accediendo por otros caminos, ¿sí? Y tiene que ver esto que dijo Martín con la clave de la libertad, ¿sí? Con la libertad. Ahora, las otras claves, el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa con el tiempo en el mito del perro familiar? Pensando en las dos categorías que expone el profesor Lalo, tiempo cronológico y tiempo cairológico. ¿Qué les parece? ¿Cómo operan acá en el mito y cómo desarticula también el mito, el tiempo? Vamos, Martín, José, Agustina, Carla, Lourdes, Lucas, Micaela. ¿Podría ser el José. tiempo
el tiempo cronológico entendido donde este mito del perro familiar toma fuerza durante el periodo de la zafra, que al finalizar es cuando solían producirse la desaparición de estos, de los trabajadores de la caña, pero es dentro del tiempo cronológico, ¿verdad? Donde toma fuerza el mito, y después en el tiempo cairológico en el que perdura en el imaginario colectivo de estos, de los trabajadores de la caña. Por un lado, el tiempo cronológico en el que toma fuerza durante el proceso de la zafra, pero a la vez perdura en todo el imaginario en el tiempo cairológico. Claro, el tiempo cairológico tiene que ver con ese tiempo, ¿no es cierto?, que interrumpe y desconfigura el tiempo cronológico. Es decir, tiempo cronológico tiene que ver con la zafra en el no argentino. En tal decenio, en tal época estaba mecanizada de esta manera, después pasó cuando irrumpe digamos, ¿cómo se llaman? Las cosechadoras en el campo, va modificándose. Es decir, sería una caracterización de la zafra a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta las distintas tecnologías. Entonces, mientras el obrero de la zafra en 1923 no usaba ni mascarilla, ni guantes, ni botas, ¿sí? El obrero de la caña en el siglo XXI llega en una camioneta con un acoplado atrás, con anteojos de sol para protegerse del reflejo del sol, con una serie de medidas de seguridad para los trabajadores. Eso es lo cronológico. Lo cairológico va a tener que ver con cómo, esto que mencionabas vos, José, cómo se busca una explicación sobrenatural, si se quiere, y poniéndolo entre comillitas, a la desaparición de los obreros más rebeldes de tal ingenio en tal año. ¿Por qué? Porque ahí sí apelaban, ¿sí?, a ese mito, ya sea de un lado o del otro, ¿sí? No sé si me estoy haciendo, si estoy siendo clara. Sí, Y sí, también profesora. con las festividades. Por ejemplo, yo pude ver hace 2 semanas atrás cómo ingresaron en Bellavista, que es una ciudad que está a 25 kilómetros de acá y donde nació mi padre, ingresaban tocando bocina y con unas palmas de palmeras, porque hay unas palmeras en Bellavista, ingresaban todos contentos y con música, una caravana de las personas que habían trabajado, porque ya había cerrado la zafra de este año. Y van con el santito, con San José, que es el patrono de Bellavista, van encabezando la procesión. Eso sería tiempo cairológico, sería el cierre festivo guión religioso de la zafra en Bellavista en el 2020. Yo lo pude ver. Entonces van con imágenes religiosas, los obreros ya no van con sus botas y sus anteojos negros y sus guantes, no van descalzos o con ojotas, ¿sí? Pero ellos, fíjense cómo necesitan al final del cierre de la zafra de cada año, y estamos en el 2020, necesitan, ¿sí?, homenajear digamos, hacer una celebración religiosa. Entonces dan vuelta a la ciudad, la gente los aplaude porque han tenido otra zafra, otra cosecha, ¿sí? Eso es cairológico. Profe, lo podríamos Sí, entender en los Martín. términos de cómo se intenta vincular este como egocentrismo de vincular el tiempo cósmico con nuestro tiempo vital, bueno, relacionar los momentos de la zafra con el ataque del perro familiar y los tiempos no sé, del diablo con nuestros tiempos vitales, lo mismo que con lo de la zafra, con el final o sea, con esta celebración que acaba de
de relatar usted de final de Zafra como una celebración religiosa, sería justamente vincular el tiempo cósmico con el tiempo vital, y bueno, eso es algo que Blumenberg critica. Claro, precisamente esa es la lectura sui generis que tiene él, ¿no es cierto? Estábamos más bien recién haciendo alusión a una lectura más tradicional, ¿no es cierto? Hay un tiempo cósmico en dialéctica permanente con el tiempo individual, pero también hay un tiempo de la comunidad, o sea, hay muchos tiempos, en realidad cualitativamente hablando. Está el tiempo existencial y personal, está en diálogo con ese tiempo cósmico, con esa representación de tiempo cósmico que cada época y lugar tiene, ¿sí? Este, claro, él ahí, precisamente por eso la lectura de él es distinta de el autor este que ahora está dando el profesor Lalo, ¿sí? Que es la hermenéutica Maurice Mauricio Belló, que es el mexicano este, ¿no es cierto? Porque justamente hay muchas posibilidades hermenéuticas de comprender esas dialécticas, y hablemos en plural, por favor, entre los diferentes tiempos, ¿sí? Está Vico, está Blumenberg, está Bellot, está, bueno, la línea más tradicional y clásica de Gadamer, está Ricoeur, Paul Ricoeur, en tiempo y narración, es decir, hay muchísimas hermenéuticas posibles que dan cuenta de estas vinculaciones entre los diferentes tiempos cualitativos. Lo cairológico y lo cronológico son cualidades temporales, ¿sí? Ese mismo obrero de la zafra que va con la estampita de San José, ¿sí? Y da la vuelta a la plaza para agradecer a Dios que terminó la zafra, el lunes está citado en tribunales porque obtuvo del juez al que le tocó que efectivamente le van a pagar un dinero que él pidió con su abogado porque perdió un dedo o perdió dos dedos en la zafra de hace 2 años. O sea que ahí también puede convivir la vida cotidiana, civil, en el sentido cotidiano, en el sentido de los vínculos que las personas tejemos con las instituciones, y este obrero de la zafra fue con su abogado y pidió que el ingenio le reconozca ese accidente de trabajo con este tiempo celebratorio. No sé si me hago entender, ¿sí? Bien. ¿Alguien quiere agregar algo en relación con las otras claves? La clave de la libertad, ¿sí? La clave de la verdad. ¿Mm? ¿Qué pasa con la percepción de una categoría? Les pido que la pensemos. ¿Cómo sería la percepción de la categoría bipartita, premio-castigo, en el caso del perro familiar, del mito del perro familiar, y en relación con el poder diabólico, entrando ya en la semántica propiamente del mito? ¿Qué les parece? ¿Cómo funciona ahí? Ah, mira, ¿Sí? eh, te diste cuenta que finalmente Martín, que tenía a ser un poco enredado con lo del perro familiar, nos tiene a todos encadenados con el perro familiar. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con la cuestión del premio y del castigo? La categoría premio y castigo, ¿de dónde procede? Son metáforas de qué procedencia, premio y castigo. Y estoy pensando en esto que decía Martín. Vamos, chicos.
bueno, tiene que ver con esta cuestión de los obreros que son sumisos, van a ser premiados, los obreros que son rebeldes, por supuesto, serán castigados. ¿Mm? Bien, vamos a ver ahora, quiero saber si les ha quedado, en base a las clases que han podido escuchar del profesor Lalo, les ha quedado de alguna manera una base discursiva respecto de la tesis. Y también me gustaría que vinculen, pensando en la monografía, con Vico, con la filosofía de la historia de Vico, y con, bueno, ahora recién comienza la hermenéutica de Bellot, pero con la hermenéutica analógica, ¿sí? Con estas comparaciones, ¿no es cierto? La analogía es hacer comparaciones. A ver, quiero que me digan si más o menos les ha quedado la idea de estas tesis de filosofía de la historia, y pensemos también más allá del mito del perro familiar, y los quiero introducir en la cuestión de Gamerro, que habla de los libros que inventaron la Argentina, que son o bien el Martín Fierro o bien el Facundo. Este, yo pude terminarlo de leer al libro en las vacaciones de julio, es muy bueno realmente el libro, y me gustaría este, em, que de alguna manera conversemos un poquito sobre este Martín Fierro, ya también abriendo las puertas para el próximo práctico, que es el contrapunto entre Sarmiento y Alberdi. Conversemos un poquito por qué les parece a ustedes que los libros que inventaron la Argentina, siguiendo a Carlos Gamerro, son o pudieran ser o pueden ser Martín Fierro o Facundo. ¿Qué caracterización general tienen y sucintamente de estos dos textos importantísimos de la literatura nacional? A ver, chicos, nos escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, profe. Bien, a ver, ¿por qué, a ver, ¿cuándo podríamos sentir, voy a utilizar el verbo sentir, ¿cuándo podemos sentir que solo el Martín Fierro inventó la Argentina? Para ser más puntual, más específica en la pregunta. ¿Qué elementos culturales aparecen en el Martín Fierro? Y que hay un elemento cultural que, que algunos críticos dicen que no tiene traducción al inglés, que es la palabra facón. ¿Cuándo aparece el facón como protagonista en nuestra cultura argentina? Bueno, más cositas no les podría decir, chicos, vamos, ¿que están dormidos? Bueno, en referencia al elemento cultural que un poco atraviesa como dos etapas en el Martín Fierro, es la figura del gaucho, ¿no? Que Bien ahí, posteriormente el Leopoldo, gaucho. que genera una cuestión disputada y polémica tanto en el centenario, ¿no? En el siglo XX, con Leopoldo Lugones, Ricardo Roja, en todo lo que tiene que ver con la construcción de la identidad nacional. Leopoldo Lugones un poco va a enaltecer la figura del gaucho en oposición a esa masa de inmigrantes que llega, y bueno, este es el arquetipo del argentino, ¿no? Entonces, ahí es como que se genera una cuestión fundacional en la imagen o la identidad nacional con la figura del gaucho, ¿no? Lo entiendo un poco así, y bueno, algo que pude leer de Gamerro, que la verdad está bastante interesante, los análisis, los planteos que hace y los diálogos con Borges y demás. Excelente, excelente, José, muy bien, exactamente. El gaucho, ¿sí? Y siempre que hay un gaucho hay un facón.
hay un facón, ¿sí? Profe, Por eso, sí, Darío. el objeto conocido como facón puede ser que tenga una importancia en lo, en el caudillismo, en la época del caudillismo. Sí, no solo en la época del caudillismo. Hoy en día también, si leemos la Gaceta, hay un montón de gente que utiliza el facón todavía, ¿sí? O sea, yo me río, pero es trágico. En Sí, bueno, realidad hay mucha gente que utiliza el facón para resolver sus problemas, ¿sí? sí, Por bueno, eso es supuesto. verdad. Yo me refería al sentido útil, digamos, del objeto en ese momento, como que tenía más importancia en ese momento. Bueno, hoy en día también lamentablemente sigue siendo útil cuando alguien lo quiere matar a otra persona. Pero sí, por supuesto, el caudillismo, el caudillo, ¿no es cierto? El gaucho, son símbolos de todo lo que es la cultura nacional nuestra, ¿sí? Por eso no nos resulta extraño leer en la Gaceta, acuchilló en la calle tal, acuchilló a la novia, acuchilló al novio, ¿sí? ¿Por qué nos parece ya parte del paisaje natural, entre comillas? Bueno, porque forma parte de la idiosincrasia nuestra también. Tiene que ver con los caudillos, tiene que ver con los gauchos, con toda esa narrativa gauchesca, ¿sí? Eh, bien, ahí tienen un montón de ejemplos, chicos, desde letras de samba o de música folclórica, ¿sí? Donde aparece y todo lo que es ese nacionalismo del gaucho, esas perspectivas nacionalistas gauchescas, ¿sí? Toda la gauchesca que es tan importante en la literatura nacional, ¿no? Y que también nos dice a los argentinos cómo somos, ¿sí? Pero el gaucho, el facón, esa invención de la Argentina que pasa por esos arquetipos, que son el gaucho, ahí está también el indio, el negro, ¿sí? El indio, el negro, el mulato, toda esa diversidad que también es etnográfica, ¿sí? Va a tener que ver con esta invención de la Argentina, Profe, que acá... yo, Sí, yo sí, creo que hay una, Martín. pensándolo en voz alta también de nuevo, me parece que también hay una, digamos, se podría hacer como un contrapunto con la figura del indígena, que en muchos otros lugares, como no sé, Bolivia, Perú, hasta la propia Colombia quizá, se generó una identidad mucho más vinculada a eso, al indígena, que al gaucho, y acá el gaucho por ahí podría representar esa mixtura de distintas procedencias, digamos, esa mixtura entre el europeo, el criollo y el indígena también, o sea, como Sí, condensada en una metáfora, digamos. Va. sí, sí. Yo ahora estoy haciendo un estudio por, de manera así por digital, virtual, en los Estados Unidos de un certificado en estudios afro-latinoamericanos. Y nos están enseñando, son hermosas las clases, muy linda, es la verdad que muy, muy, muy bueno el certificado que estoy haciendo. Y es increíble cómo hay toda una narrativa de la blanquitud en la Argentina que colisiona con esos seres, ¿sí? Esos seres afro que también llegaron a la Argentina y que tuvieron también, en base a lo que acaba de decir Martín muy bien, tuvieron que vérselas con toda la narrativa, con todo lo que después es el indigenismo como esa proclama de los ancestros indígenas, de ese virreinato que ahí está en formación, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver acá el contexto histórico de las guerras de independencia con esa comunidad muy diversa, afro, indígena, blanca, española, criolla y todas las demás versiones y todos los mestizajes de la época y las castas, ¿sí? Entonces, bien interesante ver ahí cómo esta dialéctica, ¿sí?
digamos, del gaucho y del indio y y del negro frente a lo que va a ser el poder colonial, ¿sí? El poder colonial que es católico, procedencia española, etcétera, ¿sí? ¿Algo más que quieran decir en relación a esto, chicos? Yo un poco quería consultarles si también podría aplicarse la metáfora en referencia, como decía en un principio, a las dos etapas que tiene el Martín Fierro, ¿no? En un primer momento, un Martín Fierro rebelde, un Martín Fierro que no acata las órdenes, que es enviado a la frontera, y en la segunda parte, un Martín Fierro que ya viene mucho más sumiso, que viene educado, que viene, entre comillas, con esa civilización. También podría ser una metáfora de lo que ha atravesado esta vida gaucha, esta vida criolla, la vida del interior, del caudillo, con todas sus mesnadas, con toda la montonera, en el proceso de construcción nacional. Sí, es una metáfora. José, está muy bien lo que dices, no solo podría ser, es una metáfora perfecta de lo que nos ha pasado, por supuesto, porque así fue, digamos, aparece literariamente en un registro metafórico literario lo que a nivel de la construcción de nuestro Estado nacional aconteció, por supuesto. La frontera, la zanja de Alsina, todos esos eventos aparecen recreados y los protagonistas son, ¿no es cierto?, este gaucho arquetípico, ¿sí? Que tiene, como bien dices vos, muy bien, que pasar por la ilustración, tiene que ser civilizado, ¿sí? Eso también lo está muy bien el planteo de José, porque esto que está diciendo, porque ya estás plantando la semillita para el próximo práctico, ¿sí? Bien, Bien, ¿alguna gracias. duda? No, es muy bien, José. Y muy bien todos, chicos, se nota que están despiertos, que han desayunado bien, que están con energía, con optimismo, ¿sí? Así que a no decaer, ¿sí? A pesar de la situación difícil que estamos viviendo y que vamos a salir todos juntos. ¿Algo más que quieran acotar, mencionar? César, también si querés decir algo, por favor, porque ya vamos a ir cerrando esta clase práctica y ya el viernes que viene, como bien anticipó el profesor Lalo, vamos a trabajar con el contrapunto Alberdi Sarmiento, ¿sí? Ya le vamos a mandar nosotros el texto. ¿Algo más que quieran agregar, algún ejemplo que se les ocurra o alguna inquietud o En la, aporte? en la indicación, Sí, Amira, César. para la realización del práctico, que no pierdan de vista los, los protocolos que ellos mismos pueden hacer respecto de las clases para poder identificar las tesis y armar las antítesis y finalmente las síntesis personales en donde, por supuesto, pueden entrar los ejemplos que quieran. Supongo que Martín incorporará el perro familiar eh, a sus ejemplos y bueno, según sus intereses, cada uno va armando eso, pero no perder de vista la identificación de las tesis a partir de los protocolos que ellos pueden hacer de las clases eh, la elaboración de esas antítesis, porque al profesor le interesa especialmente que haya una dialéctica entre en la argumentación, ¿no? Entre la elaboración conceptual y los ejemplos. Exactamente, ¿sí? Esto que estaba mencionando César, también a tener en cuenta, armar esos protocolos, armen así resúmenes de todas las clases que han escuchado del profesor, ¿sí? Y vamos a ir como haciendo más fluido este contacto, ¿no es cierto? Así llegan perfectos para la redacción de las monografías, que antes de hacer la monografía propiamente dicha, tienen que hacer como un proyecto de la monografía. ¿Ah? Pero bueno, estoy muy contenta porque vamos a poder, tenemos un tiempo perfecto, estamos súper a tiempo para armar digamos, poner en estas clases esto que está diciendo César, ¿no es cierto? Estos contrapuntos, estas dialécticas, este trabajo de tesis, antítesis y síntesis. Bueno, chicos,
Entonces, si alguien no quiere decir algo más, Yo, profe, ya, sí, José. tenía una duda respecto a la antítesis. Bueno, yo trabajaré un poco más sobre lo que tiene que ver con Gamerro y toda la cuestión esta polémica entre Sarmiento y Martín Fierro. Me costaba un poco poder encontrar la antítesis a las diferentes claves. La antítesis en este caso, que también pueden ser diversas las antítesis, pero creo que tal vez podría como funcionar en una primera ejercitación la posibilidad de que ustedes piensen aquí para la antítesis en historiadores positivistas, ¿sí? O herederos del positivismo. Es decir, Bien, serían los historiadores que rechazan este tipo de comprensión histórica. ¿Se entiende? sí, 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 perfecto. ¿Sí? Son Gracias, todos profe. de cuño positivista. ¿Ah? Perfecto. Bueno, bueno, Gracias. chicos, no, por favor, gracias a ustedes. A pesar de que el profesor César puso que hoy era el último día, pueden seguir entregando los prácticos, pueden seguir entregando, porque a veces nosotros con César tenemos que sí o sí poner un día, pero lo pueden entregar, si no es hoy, lo pueden entregar la semana que viene, no hay apuro. Y lo que sí les pedimos es que no se dejen estar, escuchen las clases, ¿sí? Eh, y bueno, toda duda nos van pidiendo que las evacuemos, y nosotros tres, el profesor Lalo, César y yo, vamos a ir evacuando las dudas de ustedes en relación al programa de este año, ¿sí? Así que bueno, si Dios quiere, ya nos veríamos el martes con la clase teórica del profesor, que va a continuar con hermenéutica analógica de Bellot, que es este filósofo mexicano, y nosotros con César vamos a continuar ya con Alberdi y Sarmiento, Dios mediante, el próximo viernes. Así que bueno, que tengan buen fin de semana, descansen y que estén muy bien. Muchas Gracias, gracias, profe. Gracias, profe, gracias, que igualmente. estén muy Gracias, bien. profe, suerte. Gracias, Gracias, gracias a profe ustedes. César. Luego, Gracias, Muchas profe. gracias. Que tenga buen fin de semana. igualmente. Gracias, chicos, que estén muy bien. Eh, hola, Lalo. ¿Lalo? Bueno.